El tema de hoy, la adoración dirigida, basado en el texto de Éxodo 33, 9 y 10, Romanos 12 del 6 al 13 y Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 11. Estimados hermanos en Cristo, amigos, vecinos y familias, les saludo en el amor del Señor y anhelo muchas bendiciones de parte de Dios y que su paz abunde en vuestros corazones. La adoración en el Antiguo Testamento fue facilitada por sacerdotes, profetas y líderes políticos como el rey David. En el Nuevo Testamento, la adoración fue facilitada por líderes espirituales que recibían diversos dones espirituales. El hecho es que Dios usa hombres y mujeres para promover la verdadera adoración. Pero el que guía a los obreros cristianos e inclina el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Así como Dios tomó la iniciativa en la salvación del hombre, también toma la iniciativa para encaminar al hombre en la verdadera adoración. Los textos que forman la base para este estudio bíblico ilustran ampliamente que Dios personalmente y por medio de sus siervos nos guía hacia una adoración inteligente, sincera y adecuada. Primera parte, somos dirigidos por Dios a la reverencia. Éxodo 33, 9 y 10. Estos dos versículos nos enseñan algo precioso con respecto a la adoración. Moisés fue mandado por Jehová a subir al monte y allí estuvo 40 días y 40 noches. Éxodo 24, versículos 12 y 18. Allí Moisés recibió instrucción de Dios concerniente a la construcción de un tabernáculo, futuro centro de adoración, y con respecto a los deberes de quienes debían atenderlo. Cuando Moisés tardó en volver al campamento, los israelitas persuadieron a Aarón a hacerles dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo se dedicaba a adorar un becerro fundido de oro del tipo que habían visto en Egipto. Cuando Moisés miró la frenética idolatría de su pueblo, quebró las tablas de la ley y pronunció juicio sobre ellos. Sin embargo, imploró a Jehová que perdonara a este pueblo. Dios dijo que todavía daría Canaán a este pueblo, pero que Moisés no subiría en medio de ellos. Mandó que se quitaran su atavío, debían humillarse y arrepentirse. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, los ojos de todos estaban fijos en Moisés y la tienda de reunión. Notaban que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. ¿Qué indicaba esto? Dios estaba en la nube. Y Jehová hablaba con Moisés, como había hecho en el monte. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, y que Jehová hablaba con Moisés, se despertó en ello la esperanza de una nueva relación con Dios. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba a Dios. Veamos la segunda parte que dice sobre los dones que contribuyen al desarrollo espiritual. Se encuentra en Romanos capítulo 12, del 6 al 13. Todo este capítulo debe ser interpretado a la luz de los primeros dos versículos que empieza: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El cuerpo del cristiano es el templo de Dios y debe ser dedicado al servicio de Dios, así como fue el templo de Salomón, construyó para la gloria de Dios. Este servicio debe ser un culto razonable que se debe rendir a Dios, de manera que teniendo diferentes dones, cada creyente recibe un don o dones según la gracia de Dios. Si uno recibe el don de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, suficiente para usar este don eficazmente. Si de servicio en servir, el que tiene el don de servir a otro lo debe ejercitar de todo corazón, sea el servicio en la administración de cosas materiales o espirituales. El que exhorta es la exhortación. La exhortación contiene el elemento de instrucción, pero apela más a la voluntad, mientras que la instrucción apela a la mente. El que exhorta debe recordar que es el Espíritu Santo el que persuade al corazón a la obediencia. El amor sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresía. Un ejemplo es cuando Judas besó a Jesús. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En el contexto parece decir que debemos amar a nuestros hermanos, pero aborrecer el mal que haya en ellos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La diligencia y el fervor espiritual deben dar como resultado un servicio abnegado que honra al Señor. Gozosos en la esperanza. Pablo y Silas cantaban y estaban gozosos aún en sus prisiones. Soportad la tribulación con paciencia. Constantes en la oración. Aún los que no tienen dones extraordinarios pueden ser constantes en la oración. Como dice la Biblia, orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17. Tercera y último aspecto. Observemos el ejemplo de la fidelidad en la adoración. Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan estaba en la isla de Pasmo, sufriendo el exilio por haber permanecido fiel a la palabra de Dios y la práctica de dar su testimonio acerca de Jesucristo. Esto significa que Juan estaba cumpliendo la sentencia que había dictado el imperio contra él. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba guardando el día dedicado a la adoración. Probablemente estaba orando por las iglesias con que había trabajado. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz vino de detrás de Juan y fuerte y clara, como el sonido de una trompeta. Dios oyó las oraciones de Juan por las iglesias. Él también las amaba y dio a Juan un mensaje para ellas. El que habla a Juan se identifica diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Juan no solamente oyó la voz, sino la vio y vio a uno que era semejante al Hijo del Hombre. Sin duda, vio a Jesucristo, el que es sin principio y sin fin. No cabe duda que cuando el Señor se manifestó a Juan, éste se postró en adoración. La adoración es un acto eminentemente espiritual. Por tanto, la dirección de un culto requiere un don espiritual definido. La adoración debe desarrollarse decentemente y en orden. Está en orden cuando la dirección del Espíritu Santo está presente. Estimados hermanos y amigos, la adoración a Dios debe ser en santidad, agradable a Dios, con fe, en forma sabia
irracional. Amén y amén.